pudiéramos nosotros creer, los que estamos en el siglo XXI, realmente que las profecías de Dios son completamente sin ninguna equivocación y se cumplen al 100%. Dice Isaías 44, versículos 6 al 8, escrita hace 2700 años, o sea, 700 años antes de que Jesucristo viniera al mundo. Y dice así, Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí el profeta Isaías está hablándonos acerca de la eternidad de Dios y del principio y el final con el cual encontramos nosotros en la Biblia declarado todos los acontecimientos desde la creación del universo hasta el final de la historia humana. Cuando Dios dice, yo soy el primero, nos está mostrando que Él es el único que conoce el principio, porque la ciencia jamás podrá averiguar cuándo tuvo inicio el universo, cuál es el origen de la humanidad. Esto la ciencia nunca lo podrá comprobar, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces, cuando Dios dice yo soy el primero, Él es el que puede en la Biblia mostrarnos cuál fue el inicio tanto de la creación del universo como también la creación de nosotros, de los ángeles y de todo lo que existe. Y cuando dice Dios, y yo al mismo tiempo soy el último o el postrero, ¿qué nos está queriendo decir? Que si Él es el primero y Él es el último, nosotros nos encontramos en medio. O sea, porque todavía no llegamos al final. Entonces, si nosotros estamos en medio y Él es el final y Él nos ha dicho a través de la historia de qué forma todos los eventos se han venido cumpliendo, tenemos la absoluta confianza de que podemos nosotros también saber que el final será como Dios lo profetizó en las Sagradas Escrituras y como Jesucristo y sus apóstoles lo profetizaron también. Pero el profeta Isaías continúa diciendo en el versículo 7, ¿quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. Aquí Dios está lanzando un interrogatorio, un cuestionamiento. Podría yo decirle que es como un desafío, como un reto. Y está preguntándoles a todos los falsos profetas que han surgido a través de la historia, ¿quién puede realmente proclamar el futuro con la exactitud del 100% de las profecías cumplidas como las que están en la Biblia? ¿Quién? Nadie en la historia. Que las profecías de Nostradamus y las profecías de Mahoma, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que las de Nostradamus se cumplieron en un 30-40% y las otras 60-70% fracasaron. El único que realmente puede conocer el futuro es Dios. De ahí esta interrogante, y continúa diciendo, ¿quién podrá proclamar lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? ¿Qué quiere Dios decirnos con esta pregunta? Si venimos a la Biblia, encontramos que desde el principio de la Biblia, Dios nos muestra el origen de que
a lo cual la mayor parte de los psicólogos, historiadores, filósofos, etcétera, etcétera, han tratado de explicar el problema humano. Por ejemplo, William Shakespeare, el famoso dramaturgo inglés, dijo que el problema humano era un defecto trágico. Carlos Marx postuló su famosa teoría de clases o lucha de clases, que si la clase del proletariado derriba a la clase burguesa, la sociedad va a vivir en paz, y es el problema por el cual el ser humano tiene tanta maldad. Sigmund Freud, el médico vienés, también se atrevió a decir, no, el problema del ser humano es realmente el medio ambiente y la sexualidad desde la infancia. Todos estos escritores, famosos psicólogos, dramaturgos, han tratado de explicar por qué el ser humano se comporta de una forma autodestructiva. ¿Por qué el ser humano hace lo que hace cuando está atentando contra su propia salud, su propia familia y contra su propio medio ambiente? Bueno, desde el principio Dios en la Biblia nos los muestra. La razón se llama el pecado. El pecado es como un virus que entró a la humanidad y nos contagió a todos. Y es la razón de los huracanes, de los COVID, de las pandemias, de los terremotos, de los tsunamis, de los cánceres, de las enfermedades y de todas las miserias que el ser humano ha atravesado a través de todos estos últimos casi 6,000 años de historia. Así que cuando dice Dios, ¿quién podrá en orden de mí todo lo que yo hago? El orden de la Biblia es asombroso, es sobrenatural, porque de ahí en adelante vemos que Dios llama a Abraham y le da la profecía, en ti serán benditas todas las naciones, y vemos la semilla de Abraham genéticamente a través de todo el Antiguo Testamento, cómo llega hasta el nacimiento del Mesías prometido, Jesucristo. Y de ahí en adelante pues vemos todo en el Antiguo Testamento también, que encontramos el orden de todos los imperios en el libro de Daniel. Daniel profetiza hace 2600 años que después de Babilonia vendría otro imperio, tal como la historia lo corrobora, que fueron los medos persas. Vendría un tercer imperio, que serían después de los persas, los griegos, y un cuarto imperio que serían los romanos. Así que el orden de la historia está en la Biblia. Y profetiza la Biblia, aunque lo vamos a ver más adelante, de qué forma acabará el mundo política, religiosa, económicamente. Así que esto es maravilloso. Cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que estamos sobre un fundamento seguro, sobre algo que tiene bases no solamente bíblicas y teológicas, sino filosóficas, históricas, paleontológicas, genéticas, químicas, matemáticas y de la disciplina académica que podamos mencionar. Vamos pues a continuación y ver que nuestra expectación no debe ser de temor ante todo lo que está pasando en el mundo, porque los cristianos no estamos esperando un final, sino que estamos esperando un nuevo comienzo de la historia. O sea, no hay tal cosa como el final de la humanidad, porque cuando termine la humanidad y la muerte, vamos a ver que después nosotros vamos a entrar al reino milenial que Jesucristo profetizó, conocido como el milenio o el reino mesiánico. ¿Sabían ustedes que mueren 55 millones de personas al año? 55 millones de personas mueren al año, de diferentes causas, de diferentes enfermedades, porque la muerte es un juicio de Dios, ya que Dios le dijo a Adán
el día que tú participes de este fruto, ciertamente morirás. Entonces la muerte es el resultado y el producto de un juicio divino. Una vez alguien me preguntó, ¿usted cree que el coronavirus famoso que está ahorita tan controvertido y debatido en el mundo es un juicio de Dios? La pregunta es sí, y podemos responder también que no. Sí es un juicio de Dios porque miles de personas han muerto de esta famosa pandemia y miles mueren de cánceres. Simplemente en el 2019 en China murieron casi 200,000 personas, casi 300,000 personas del flu o de la influenza. Así que estamos nosotros haciendo un teatro, ¿verdad? Un circo, diciendo que ahorita toda la atención está concentrada en un famoso virus. Pero 55 millones de personas cada año están muriendo en el mundo. Y este fue el caso realmente de que nosotros podamos ver a dos ejemplos en el Nuevo Testamento del famoso Simeón y Ana, que estaban esperando no un final, sino un nuevo comienzo de la historia. En el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, esto es maravilloso y siempre me ha asombrado y me ha confortado y me ha animado muchísimo a mantener este espíritu expectante, de saber que no estamos esperando un final, los cristianos, estamos esperando un nuevo comienzo, porque el día que nosotros muramos, comenzamos una nueva vida, y una vida que verdaderamente ya estará libre de enfermedades y de problemas como los que actualmente estamos atravesando. Veamos en Lucas capítulo 2, versículo 25 y 26, estas palabras. Esto fue antes de que Cristo naciera y está relatándonos la vida de dos personas ya en estado, se podía llamar de la tercera, cuarta edad, Simeón y Ana, que ellos, a pesar de vivir en un gobierno como el gobierno romano, perseguidos, donde en un lapso futuro iban a comenzar a aventar a los cristianos a los leones, ellos mantenían la esperanza de que cuando naciera el Mesías cambiarían las cosas. Y dice así Lucas 2:25. Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Este hombre, a través de todos los años que él vivió, tenía una esperanza, que cuando viniera el Mesías se cumplieran las profecías del Antiguo Testamento y él pudiera personalmente dar testimonio de que realmente su fe no había sido en vano. Estaba esperando la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viera al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: me voy a detener aquí. Este hombre estaba esperando al Mesías y enfrentó todas las vicisitudes de la vida para que esa esperanza no muriera en él. Y el Espíritu Santo que estaba sobre él, porque era un hombre piadoso, porque sin fe es imposible agradar a Dios, le había prometido que él no iba a morir antes de que viera al Mesías. Y cuando trajeron a Jesús al templo, ¿cómo sabía él que era el niño Jesús? ¿Cómo sabía él que era el Mesías? Porque veamos lo que dice cuando lo carga. Versículo 29. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra.
porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Vemos nosotros una de las primeras profecías de Simeón en la Biblia, con el niño Jesús cargándolo en sus brazos y anunciando que realmente Él era y que ahora podía morir en paz porque ya había visto que el Mesías prometido venía a este mundo. Pero veamos ahora el caso de otra mujer llamada Ana, en el versículo 36 al 38 de Lucas capítulo 2. Estaba también Ana, la profetisa, hija de Samuel o de Famuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. O sea, en el mismo momento que Simeón cargó al niño Jesús, ahí estaba otra mujer llamada Ana, que tenía 85 años de viuda, imaginemos nada más. Me imagino que ya tendría como 95 o 98 años, casi 100 años de edad. Y en ese momento ella da testimonio de lo que Simeón había dicho anticipadamente, que ella estaba segura que ahora venía la salvación del pueblo de Israel. Pasemos ahora y veamos a continuación la aparición de las señales. Una vez que hemos visto que las profecías están en la Biblia con el propósito de enseñarnos a vivir en fe, a confiar que lo que Dios ha dicho se tiene que cumplir. Como dice en su segunda carta el apóstol Pedro, capítulo 1, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos y más en este tiempo que vivimos. Porque si tú te separas de la Biblia y tú te haces a un lado y comienzas a enfriarte, comienza a entrar la angustia, el temor, las dudas, la depresión, el estrés, porque separados de mí, separados de la Biblia, nada podemos hacer. Esto es muy importante para considerar en los tiempos que estamos viviendo. Muy bien. No cabe duda que mientras más cerca nos encontramos del arrebatamiento de la iglesia, más señales vamos a continuar viendo de parte de Dios, y lo que verdaderamente nos encontramos en los últimos tiempos de esta última generación. Veamos rápidamente que en el Medio Oriente es una olla express. Ahora está China, Rusia e Irán unidos, tal como se profetizó hace 2700 años en Ezequiel 38 y 39. Hace 2700 años se profetizó que la China, Rusia e Irán se unirían con varias naciones musulmanas para planear una invasión contra Israel. Entonces vemos que también se levanta Turquía, con el presidente Erdogan amenazando a Israel hace algunos meses, diciendo que él no va a permitir que más naciones árabes se unan actualmente, como ya lo hicieron los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y últimamente la nación de Marruecos, que está, ¿verdad?, al sur de España, en el norte de África. Estas 4 naciones árabes que ya forman parte de la nación de un tratado diplomático con la nación de Israel, juntamente con Jordania y con Egipto,
son 6 naciones árabes, que esto es inconcebible, que ya están unidas con pactos diplomáticos de paz, como el pacto Abraham que hicieron hace poco estas naciones de Emiratos Árabes y de Bahrein con la nación de Israel. Esto es increíble, porque hace aproximadamente 74, 75 años que Israel se independizó y se convirtió en una nación soberana, libre. Jamás había en la historia, o jamás se había concebido que pudieran naciones árabes comenzar a unirse a Israel en pactos de paz. Entonces, estamos realmente en un mundo donde las profecías están convergiendo rápidamente. Europa, ¿qué podemos decir de Europa? 1957 se firmó el famoso Tratado de Roma para que ya pudiera Europa considerar que se eliminaran las fronteras, los aranceles, que pudieran realmente eliminar también los impuestos y que pudieran tener un solo ejército, una sola moneda, un solo gobierno. Y poco a poco, hasta el siglo XXI que nos encontramos, se han reunido casi 29 naciones. Inglaterra se acaba de separar con el famoso Brexit de Europa porque quiere mantener la libra esterlina, su nacionalidad, su independencia. No quieren seguirle pagando impuestos a la Comunidad Europea o a la Unión Europea. Y Europa se está hundiendo económicamente. Actualmente sobreviven nada más Alemania y Francia. Y Francia también, ¿verdad? Con grandes trabajos, agarrada de Alemania para no hundirse. Vemos el hundimiento de España, de Portugal, de Italia y de Grecia, donde estas 4 naciones ya ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial ya pueden sostenerles ni ayudarles a poder levantarse. Y le agregamos el famoso coronavirus. Pues ahora con el coronavirus, pues ya un confinamiento en España que ha llegado a un totalitarismo dictatorial, con unas arbitrariedades que están viendo ya casi en todas las naciones del mundo. Ahora vemos nosotros que las personas de edad, porque Europa es un continente de personas de la tercera, cuarta edad. La mayor parte de los europeos ya no quieren tener hijos. Entonces es un continente viejo. ¿Y qué va a pasar con este continente viejo? Ahora con el coronavirus, donde ya están muriendo todos los de la tercera, cuarta edad, y si no se están muriendo, los están matando, como lo hicieron en la Toscana, al norte de Italia, cuando comenzó esta pandemia. ¿Qué va a pasar? Bueno, es muy fácil de poder discernir. Saben ustedes que Grecia y Italia y algunas naciones como Alemania y Francia abrieron sus fronteras a todos los refugiados que venían del Medio Oriente. Todos los refugiados de Siria, de Irak, han entrado por Grecia, han entrado por Italia, han comenzado a entrar a todas las naciones. Simplemente hay más de 40, 50 mil refugiados en cada una de estas naciones que acabamos de mencionar. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues los musulmanes se reproducen al 7:1. ¿Qué quiero decir? Que por cada europeo que nace, nacen 7 musulmanes. Con esto podemos nosotros deducir que en 8 años, para el año 2027-2028, Europa será un continente musulmán, controlado por los musulmanes y por la ley de los musulmanes,
y vamos a ver que las profecías bíblicas se van a cumplir, porque tal vez el anticristo tendrá raíces musulmanas, ya que provendrá de alguna nación o de Siria o de Irak, del Medio Oriente. Este panorama pues general que acabo de compartir con ustedes nos abre un poco los ojos para darnos cuenta de qué forma está el mundo convergiendo a las señales de estas que vamos a comenzar a estudiar, pero tenemos que tener un panorama muy claro para poder saber que tenemos el tiempo límite, el tiempo contado, y que haríamos bien al darnos cuenta que el fin de todas las cosas se acerca, ser sobrios y velar en oración. Pero vamos a comenzar con el surgimiento del nuevo imperio romano como la primera señal que converge con el siglo XXI. Vamos a ver una señal que se mostró hace 2600 años con algo que está actualmente llevándose a cabo políticamente y religiosamente en el mundo. En el libro de Daniel, capítulo 2, Daniel hace 2600 años profetiza las naciones y los imperios que de una forma cronológica iban a surgir en el mundo antes de que Jesucristo regresara. Vuelvo a repetir, de una forma cronológica. Nos acordamos de la profecía de Isaías 44, que dice Dios: ¿quién pondrá en orden las cosas de la historia como lo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Pues vamos a ver que Daniel nos complementa y nos demuestra que Dios es el Dios de la historia, el Dios del tiempo, el Dios de la Biblia. En el capítulo 2 del libro de Daniel, Daniel revela el sueño al rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor había tenido un sueño de una gran estatua que estaba formada por la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclados de hierro con barro. El rey Nabucodonosor no pudo interpretar este sueño. Estaba perturbadísimo. ¿Qué quería este sueño decir? Y le habló a los astrólogos, le habló a los magos, nadie pudo revelarle el sueño. Daniel se puso a orar, capítulo 2 de Daniel, y el Dios de la Biblia le revela a Daniel la revelación y le explica las siguientes palabras. La cabeza de oro es el imperio babilónico, donde Daniel se encontraba en ese momento sirviendo. El brazo y el pecho de plata es el reino de los medos y los persas, que vinieron exactamente después de el imperio babilónico. El vientre de bronce, le dice el ángel a Daniel, es el imperio que sigue, que de acuerdo a la historia fueron los medos y los persas. Y el cuarto imperio, que tenía las piernas de hierro, es el imperio romano, tal como la historia lo confirma y lo corrobora. En ese mismo orden aparecieron los últimos imperios de la antigüedad. Sin embargo, los pies de la estatua estaban mezclados de hierro con barro. Y en ese momento Dios le dice a Daniel y le revela que estos 10 dedos de la estatua del sueño que tuvo Nabucodonosor, escuchemos con mucha atención lo siguiente, revelan el último gobierno que aparecerá antes de que Jesucristo regrese. Pongamos atención, estos 10 dedos de la estatua es la revelación final de que antes de que Cristo venga se formarán
10 naciones. Los 10 dedos representan 10 gobiernos, que en el capítulo 7 representan 10 cuernos, y en el capítulo 17 del libro Apocalipsis, el Espíritu Santo revela y explica que los 10 cuernos son los 10 naciones que el anticristo comenzará a gobernar y a través de las cuales gobernará la mayor parte del mundo entero. Pero veamos con detalle esta profecía en Daniel 2, versículo 42 en adelante. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, pongamos mucha atención, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En los días cuando se formen estas 10 naciones, estos 10 gobiernos, en esos días es cuando Cristo regresará al mundo. Y dice a continuación, un reino que no será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Esta profecía está relacionada con el futuro de la humanidad, con los últimos tiempos, que somos los tiempos que nosotros estamos viviendo. Dios te ha revelado lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Actualmente, para entrar en materia, el mundo se dirige a lo que se conoce como el globalismo. La globalización es otra cosa, son dos términos completamente diferentes. La globalización es la razón por la cual tú y yo ahorita me pueden ustedes ver a través de los medios de comunicación, a través de los cuales yo puedo transmitir esta conferencia, este video, etcétera, etcétera. La forma como los satélites de comunicación han unido como una red, como una telaraña a todas las naciones, es al punto donde el mundo ha llegado gracias a la tecnología que tuvo su inicio en el siglo XX, en la década de los 70s, 80s. Eso es la globalización. El globalismo es otra cosa. El globalismo es una agenda que está manejada por un grupo de multimillonarios, una élite, que la forman los del club de Bilderberg, que algún día vamos a hablar de eso. Están detrás de esto un multimillonario llamado George Soros, David Rockefeller, Bill Gates, etcétera, etcétera. Y este grupo, esta élite, tienen como propósito principal quitar las fronteras del mundo, que ya se abran las fronteras a todo el mundo, que el mundo pueda llegar a ser gobernado por varias naciones. La Biblia dice que serán 10 naciones las que van a gobernar finalmente el mundo entero, que ya no haya leyes morales, que se permita el huracán que viene y el tsunami de inmoralidad, de la ideología de género, matrimonios gays, el movimiento LGTB, etcétera, etcétera.
Este movimiento globalista tiene como propósito principal desbancar la familia cristiana, hacer a un lado y redefinir la familia y el matrimonio que tiene su fundamento en la Biblia y durante por 6,000 años ha sido entre un hombre, una mujer y los niños. Entonces, esta agenda global le interesa desbancar las religiones, los valores morales, para que finalmente sea el Estado el que pueda controlar a los seres humanos. Y de esta forma, ¿verdad? Mientras más pobreza, cuando nuestra lealtad ya no es a Dios, ni tampoco a Jesucristo, entonces el Estado quiere que la lealtad sea al Estado. Y la religión impide que nosotros tengamos una lealtad total al Estado. Por eso es que tienen que eliminar de alguna forma nuestra lealtad a Dios y acabar con todo aquello que represente a Dios. Esto es interesante porque la Biblia así lo profetizó, que así terminaría el mundo, donde dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo, que el anticristo se hará Dios, se adjudicará el título de Dios, donde nadie más que Él gobernará y donde Él será el que controlará finalmente. Él resurgirá a Europa, Él traerá soluciones para el medio ambiente, para la pobreza, para los virus. Va a ser un genio, va a ser un hombre dotado de poderes extraordinarios, sobrenaturales, que vendrán del propio Satanás. En esta primera carta a los tesalonicenses, Pablo está muy preocupado por esta iglesia y su preocupación aumentó con la segunda carta que les mandó a la iglesia de Tesalónica. Y una de las preocupaciones de Pablo era que los cristianos en aquel tiempo no estaban seguros qué sucedía al morir. Porque en el Antiguo Testamento, la única forma en la que se les dio a conocer a los judíos qué había después de la muerte fue que tanto los buenos como los malos descendían a un lugar al centro de la tierra llamado el Sheol, que significa en el hebreo el lugar de la sepultura o el lugar de los muertos. Era la única revelación que tuvieron en el Antiguo Testamento. Jesucristo entra en escena y desde luego que comienza a abrir más el entendimiento a los discípulos y nos revela que ese lugar, el Sheol, estaba en el centro de la tierra dividido en dos lugares. En un lado estaban todos los espíritus de los justos y del otro lado el Gehenna, que en el griego es el infierno, pero que había una división o una cima para que los que estaban en el infierno no pasaran del lado del paraíso o del seno de Abraham, y mucho menos, ¿verdad? Me imagino que nadie tuvo ganas de los que estaban en el paraíso para pasarse al otro lado. Entonces Cristo muere en la cruz y le dice al ladrón: hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso que estaba en el centro de la tierra, todavía no en el cielo. Entonces Jesucristo, dice la Biblia, 1 Pedro 3, Efesios capítulo 4, baja al centro de la tierra a sacar a los que estaban del lado del paraíso o del lado de Abraham y se los lleva en su resurrección al cielo. Y desde la muerte de Cristo hasta nuestros días, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Si tú te mueres hoy en la noche, ya no descendemos al centro de la tierra, al paraíso. Abrimos los ojos en el momento de morir, vamos a morir en paz si tienes a Cristo en tu vida, e inmediatamente los vuelves a abrir y lo vamos a ver a Él. Y nos vamos con Él al cielo, directamente.
escoltados por los ángeles de Dios. Si tú mueres hoy en la noche sin Cristo, el infierno continúa estando en el centro de la tierra. Entonces, si tú mueres sin Cristo, desciendes al centro de la tierra, esperas 1000 años que van a pasar del milenio para resucitar. Apocalipsis 20 del 12 al 15, en el juicio del gran trono blanco. En este juicio vas a ser juzgado. Dios te demostrará por qué tienes tu destino en el infierno. Una vez una viejita me dijo: ay, hermano, Dios es tan bueno y tan misericordioso, yo no creo que pueda mandar a nadie al infierno. Yo le contesté: amén, 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 doña Chole. Dios nunca manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que Dios no te va a mandar al infierno, nos da una responsabilidad moral que se llama el libre albedrío en esta única vida que tenemos, para que tú y yo escojamos la bendición o la maldición. Y de acuerdo a la decisión, nosotros vamos a determinar el futuro eterno donde lo vamos a pasar. Muy bien. Entonces vamos a ver aquí en el capítulo 4 de esta carta a los tesalonicenses, en el versículo 13 en adelante, la explicación del apóstol Pablo de la otra vida y también del arrebatamiento de la iglesia. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. La palabra dormir en el Nuevo Testamento implica a los que han muerto. ¿Por qué se le llama dormir? Es una especie como de alegoría, implicando que, por ejemplo, en la noche, ¿verdad?, nos acostamos, cerramos los ojos y entramos a un mundo de oscuridad. Nos despegamos de la realidad, entramos en un mundo inconsciente, ya no somos conscientes mientras dormimos. Llega el amanecer y abrimos los ojos y como si fuéramos a resucitar. Después de 8 horas de oscuridad, abrimos los ojos y otra vez estamos en la luz. Entonces, esto es un ejemplo por lo cual dice que duermen, porque es un ejemplo de dormir y despertar la muerte. Entonces Pablo no quiere que cristianos ignoren acerca de los muertos, como estoy seguro que tú tampoco quieres ignorar qué pasa después de la muerte. Muy bien. En primer lugar, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. El primer punto es el siguiente. Todavía me acuerdo nuestros abuelos, mi abuela materna, que cuando alguien se moría, se vestían de negro, casi las mujeres, los hombres también, y le llamaban vestirse de luto. ¿Se acuerdan? Todos de negro implica de luto. Y me acuerdo que mi abuela una vez duró 4 años vestida de negro. Y cuando ella se convierte a los 82 años, nuestra abuela materna se convirtió con mi hermano Alejandro y conmigo, la guiamos a Cristo, ¿verdad? Lo primero que le dijimos es: mira, abuela, ella se murió tu esposo porque por su esposo estaba de luto, se murió otro hijo de ella también. Y le dije: mira, en el momento que alguien se muere, cuando no conocemos la Biblia, le lloramos 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, vamos al panteón y le llevamos flores, le llevamos una olla de mole el Día de los Muertos. ¿Se acuerdan del chiste ese de la India María? Que el Día de los Muertos, la India María estaba con una olla de mole en el panteón y en eso entró
Si se lo saben, entonces mejor cuéntanlo ustedes, ¿no? Entonces llega la señora Pompidou con las flores y le dice la India María, le dice la señora Pompidou a la India María: India bruta, ¿cuándo vendrá tu muertito por el mole? Y le contesta la India María: cuando venga el suyo por las flores. O sea, tanto los ricos como los pobres, ¿verdad? Se llama paganismo. O sea, tú le llevas, un cristiano nunca regresa a un panteón. Nunca. Porque no hay nada ahí. Desde el momento que él está, ya no está ni en la caja tampoco. Se acerca la gente y llora en la caja y por aquí, por allá. Esa persona ya no está ahí adentro, mucho menos en el panteón. Pero todo esto lo hacemos porque ignoramos qué es la muerte. Y tenemos este maravilloso libro que nos corre las cortinas y nos muestra lo que un ser humano no puede entender sin Jesucristo. Entonces nos entristecemos cuando alguien muere, es lógico. Podemos llorar 15 días, un mes, 2 meses, es lógico. Pero una de las peores cosas cuando alguien se muere es seguirnos atormentando, viendo fotos de la persona, yendo al panteón, hincándonos y volviendo a llorar, pasando videos del muertito que nos vuelve a recordar y volvemos a llorar, y sin que nos demos cuenta, creemos que esa persona está en un lugar peor o mejor que nosotros. Pero cuando somos cristianos y sabemos que esa persona muere en Cristo y está con Cristo, el simple hecho de saber que ya no está en Querétaro, que está en un mejor lugar que ni Cancún, ni la costa francesa, no hay nada que se pueda comparar con el cielo. Eso nos da paz, nos da consuelo y podemos entonces continuar viviendo. Porque no podemos más que seguir viviendo, porque todos estamos determinados a morir algún día. Todos los que estamos aquí, no sé en 10 años si vamos a estar todos aquí, pero todos tenemos un destino, la muerte. Dichosos los que se preparan para morir. Y dice Pablo en el versículo 14, porque si creemos, vean el sí condicional. Ojalá que todos hayan traído su Biblia, Los que no trajeron su Biblia, siéntense con un cristiano. Porque si creemos, ¿crees? Si lo creemos, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él. Traerá Dios desde el cielo con Jesús a los que durmieron en él. O sea, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, ¿quiénes se van a ir con Jesús? Desde los muertos de Pentecostés hasta nuestros días. Los que dormimos o los que estamos en Cristo. Pentecostés fue el tiempo cuando el Espíritu Santo bajó y nos bautizó. El Espíritu Santo nos amalgamó, nos unió al cuerpo de Cristo. Eso fue Pentecostés. Desde Pentecostés la iglesia es un organismo, no es un edificio, no es un templo, no es una catedral. Somos las personas que estamos unidas orgánicamente en una relación viva con alguien que resucitó de los muertos a los 3 días. Ese es el cristianismo. Somos personas que fuimos unidas a Cristo. En el Antiguo Testamento la iglesia no existía. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento bajaba sobre Sansón y Sansón tenía fuerzas sobrenaturales y agarraba y le abría como un borrego a un león las mandíbulas,
agarraba una tabla y mataba más de 10,000, 20,000 filisteos. Se iba el Espíritu Santo y Sansón era como tú y como yo. David comenzaba a escribir el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies. 1000 años antes, David, bajo la influencia del Espíritu Santo, estaba escribiendo lo que 1000 años después le pasó a Cristo en una cruz. Describió con detalles la muerte de Cristo. Se iba el Espíritu Santo y David no sabía ni escribir una carta a su esposa. Pero en el Nuevo Testamento, ahora el Espíritu Santo nos ha amalgamado, nos ha sellado, ahora le pertenecemos y el Espíritu Santo nunca se va a salir de nosotros hasta el día de nuestra resurrección. Efesios capítulo 1. Somos sellados hasta el día de la resurrección. Ahora, le podemos causar dolor al Espíritu Santo cuando pecamos. Efesios 5, no le causen dolor, pero el Espíritu Santo ya no se sale de nosotros. Ya estamos marcados como la propiedad de Dios. Le pertenecemos a Dios ahora. Y como tales, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. No quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Versículo 15, por lo cual os decimos en palabra del Señor. Pongan atención, de aquí en adelante viene la explicación del rapto de la iglesia. Muy bien. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, si Cristo viene ahorita, nosotros estamos vivos. Los que vivimos no vamos a resucitar antes que los que murieron atrás de nosotros. Entonces, si ahorita viene Cristo y salimos del mundo, millones de personas, los primeros que se van con Cristo son los muertos de hace 2000 años a nuestros días. Los santos del Antiguo Testamento van a resucitar hasta el reino milenial. Hay varias resurrecciones en la Biblia. Algún día trataremos esta doctrina. Pero entonces los primeros que van a resucitar va a ser tu hermano, tu hijo, tu papá, que eran cristianos, resucitan. Y nosotros, después dice Pablo, versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo. Solamente los que estamos en Cristo. En el Antiguo Testamento no estaban en Cristo. En Cristo es la iglesia. El rapto es para la iglesia. La iglesia es sacada del mundo y Dios regresa otra vez con Israel, que es todo el libro del Apocalipsis. Todo el libro del Apocalipsis hay 230 citas del Antiguo Testamento. Todo el Apocalipsis es hebreo. Todo es casi el Antiguo Testamento. Los símbolos, todo el Apocalipsis es otra vez los 144,000 judíos, los 2 testigos, etcétera. Todo es absolutamente relacionado con la nación de Israel. Y claro que va a haber cristianos que se conviertan durante el tiempo de la persecución del anticristo. Se llaman los santos de la tribulación y van a ser muertos como mártires la mayor parte de ellos. Entonces Cristo va a descender con el arcángel Miguel y con todos sus ángeles. Nadie los va a ver. Nadie, va a ser invisible completamente. Nosotros vamos a oír nada más un shofar, que nada más lo vamos a oír nosotros. Y en cuanto lo oigamos, así se nos cae la ropa, dejamos todo,
los pilotos van a desaparecer, los choferes, todos los niños menores de edad, en todos los hospitales, en todas las casas, van a desaparecer. Va a haber una conmoción internacional por la desaparición de millones de personas. Viene Jesús con el arcángel, va una trompeta, la vamos a escuchar, que va a ser un shofar tocando la reunión con él en el cielo. Y cuando venga Cristo, no pone los pies en la tierra. En el arrebatamiento viene Jesús y en el aire resucitamos, primero los muertos, nosotros inmediatamente somos cambiados de nuestro cuerpo, lo vamos a ver en segundos, y nos reunimos en el aire con Cristo, y así nos vamos al cielo con Él mientras vienen los 7 años de la tribulación. Entonces, esto es muy importante que nosotros sepamos para que podamos entender que el mundo, ¿qué va a hacer? ¿Por qué creen ustedes que el fenómeno ovni está siendo otra vez desenterrado? Esta semana, no se imaginan, senadores de Estados Unidos entrevistando pilotos, astronautas, etcétera, etcétera, confesando que han visto ovnis, que es un fenómeno que no se puede negar. Sin embargo, los cristianos sabemos claramente que es algo real, pero la diferencia es que nosotros sabemos quién está detrás de este fenómeno. Y detrás de este fenómeno se encuentran los ángeles caídos, que pueden materializar la energía. La Biblia nos abre las cortinas y nos muestra el poder que tiene Satanás, sus ángeles y sus demonios para entrar a este mundo físico, entre el espacio y el tiempo, manifestarse en el mundo físico, hacer que se levante este púlpito de repente, levitar a una persona, hacer que a un santito le comience a salir sangre así de una estatua, fenómenos parapsicológicos que la gente los atribuye unos a Dios, otros a quién sabe, pero son obra completamente de demonios. Y cuando nosotros lo sabemos, ya podemos nosotros discernir, distinguir entre lo que es real y lo que es una imitación. El Señor descenderá y los muertos en Cristo, aquí está, resucitarán primero. Luego nosotros, versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. La palabra arrebatados es la palabra arpazo, con Z en el griego. En el latín es raptarus. Entonces, arrebatados, sacados, todos son sinónimos. En el griego es arpazo, en el latín es raptarus, en el español es arrebatados, etcétera, etcétera. Son exactamente, describen el mismo evento. Entonces, como alguien puede decir que el rapto no está en la Biblia, es que la palabra rapto no existe, cabeza de aguacate. No entiendes que también una palabra puede decir bonito, maravilloso, y es diferente, como Jesús. Jesús en español es Jesus en inglés, Jesús en español, Yeshua en el hebreo, pero es lo mismo. Entonces, rapto en el griego es arpazo, en español es arrebatados, en latín es raptarus, de ahí viene la palabra rapto, es lo mismo. Entonces, nosotros somos sacados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para recibirlo en el aire. Él nos pone los pies y así estaremos siempre con el Señor. Muy bien. En la segunda venida de Cristo, el rapto, nos vamos acá. Y en la segunda venida pasan 7 años, Zacarías capítulo 14 del 1 al 5. Jesús viene con nosotros, aquí viene por nosotros. En la segunda venida viene con nosotros y pone los pies en el monte de los olivos.
y se hace un valle como una cruz y viene con nosotros a establecer su reino milenial. Entonces hay una grande diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, pero la confirmación más grande la encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 y 52. Dice así, escuchen esto con mucho cuidado. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Un misterio en el Nuevo Testamento, la iglesia, Efesios 3, es un misterio, el misterio de Cristo, el misterio del matrimonio, el misterio del rapto. La palabra misterio, musterión, en el original griego, en todo el Nuevo Testamento, que encuentra la palabra misterio, significa algo o una verdad que en el Antiguo Testamento no estaba revelada. Era un secreto que hasta que vino el Espíritu Santo comenzó Dios a revelarnos. En el Antiguo Testamento no estaba revelado a dónde iban los muertos, ya lo vimos más que al Sheol. Ya sabemos ahora con más detalles qué pasa después de la vida, después de la muerte, etcétera, etcétera. Ya sabemos ahora el tribunal de Cristo, sabemos claramente más cosas del milenio, etcétera, etcétera. En la segunda venida Cristo viene y pone los pies con nosotros, Apocalipsis 19, Joel capítulo 3, Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Zacarías capítulo 14. Todos estos pasajes nos enseñan que Jesús baja del cielo con nosotros a establecer su reino mesiánico, su reino milenial. Ahora bien, el rapto de la iglesia es un misterio o una verdad que no se le reveló a Pedro ni a Judas, no el Iscariote, sino el otro medio hermano de Jesús, ni a Santiago, ni a Lucas. A nadie se le reveló más que al apóstol Pablo. A nadie se le reveló el misterio de la iglesia que estaba escondido en el Antiguo Testamento más que al apóstol Pablo. Pablo fue la persona a quien más revelaciones tuvo acerca del Antiguo Testamento para explicarnos qué significaba en el Antiguo Testamento. Muy bien. Si el rapto era un misterio, entonces no puede ser igual a la segunda venida, porque la segunda venida hablan más de 53 pasajes en el Antiguo Testamento que Jesús regresa, tanto en la primera venida como en la segunda venida. Y todos los apóstoles hablan que Jesucristo va a regresar por segunda vez. No era un misterio la segunda venida, pero el rapto era un misterio. No puede ser la segunda venida. Con la lógica más elemental. Entonces, podemos ver claramente que cuando es un misterio, se le revela a Pablo. ¿Qué misterio se le reveló a Pablo? Que no todos vamos a morir. Este es el misterio del rapto. Que en el Antiguo Testamento no lo sabían. Que iba a haber una generación en el futuro que no íbamos a gustar la muerte. Que de repente, si viene hoy en la noche Jesús o mañana, salimos del mundo y nunca supimos lo que es atravesar el túnel de la muerte. Que no todos dormiremos. Este es el misterio, pero todos seremos transformados. En un momento, en un pestañeo, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta trompeta no es la trompeta del Apocalipsis, porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Y esta trompeta es la que se suena
para llamarnos a reunirnos con Cristo en el aire. Así que no puede ser la trompeta de Apocalipsis 15 o la final séptima trompeta. Muy bien. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿con qué cuerpo resucitaremos? ¿Me pareceré a Rambo? ¿O las mujeres nos pareceremos a Madonna? ¿Cómo seremos? ¿Cómo serán los niños? Etcétera, etcétera. La Biblia nos muestra claramente algo que es importante. ¿De qué estamos compuestos? Si Sigmund Freud, el psicólogo vienés, le hubiera hecho caso a su mamá, que comenzó a decirle que leyera la Biblia, pero él se envaneció. No, yo voy a encontrar que la mente es el problema, la psique, aquí está todo el problema del ser humano. Si él hubiera entrado a la Biblia, hubiera descubierto que el ser humano no es solamente cuerpo y psique, mente. La Biblia es el único libro en los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo, que nos dice que somos un cuerpo, un alma y un espíritu. Es el único libro que nos muestra que el ser humano está formado por tres elementos. El espíritu es la parte con la cual nos comunicamos con Dios, porque Dios es espíritu. Juan capítulo 4 versículo 24. A través del espíritu conocemos a Dios, a través del espíritu adoramos a Dios, a través del espíritu servimos a Dios. Muy bien. La mente es el asiento de las emociones, el intelecto, los sentimientos y la voluntad. Es la mente. Y el cuerpo es únicamente un envase sujeto a la ley de la entropía o una ley de corrupción, donde estamos muriendo celularmente cada segundo. Así como el sol pierde millones de toneladas masa cada segundo, nosotros estamos muriéndonos todos los días, hasta que nos hacemos viejitos y acabamos como los niños en el panteón. Entonces, somos espíritu, tenemos una mente, vivimos dentro de un cuerpo, pero somos espíritu. Tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Veamos ahora esta prueba y esta confirmación de que el espíritu y el alma son diferentes. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 35. Una de las cosas más tristes de la cristiandad y actualmente es que los cristianos ya no traen la Biblia a las conferencias. Qué tristeza. Génesis 35, versículo 18 y versículo 29. Vean lo que dice el versículo 18, los que traen su Biblia. Y aconteció que al salírsele el alma, murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Ahora comparemos, muy bien, los que traen su Biblia, ahí apunten en la palabra alma, la palabra nepesh, como suena, N-E-P-S-H-M, nepesh. En el hebreo se pronuncia la S-H como J, nepej. Es la palabra alma en hebreo, nepej. Vean el versículo 29 y hagamos la comparación. Y exhaló Isaac el Roach, apúntalo, como suena R-U-A-C-H, el Roach, que es la palabra hebrea para espíritu. Muy bien. Cuando comparamos que cuando muere el ser humano se salen dos cosas de nuestro cuerpo. El cuerpo se va a la tumba, lo pueden cremar,
se lo comen los tiburones, le pueden hacer lo que quieran al cuerpo. No importa si lo creman, si lo entierran, el cuerpo ya se descompone. De todas maneras, los gusanos nos acaban de comer. El momento en que tú te mueres, se te sale del cuerpo el alma y el espíritu. Dos cosas se levantan y se van al cielo directamente con Dios. Y el hecho que etimológicamente, la etimología estudia la raíz de las palabras. Entonces, el hecho que el alma es nepej y el espíritu es ruach, dos palabras completamente diferentes, nos muestra que no son intercambiables. Y más adelante encontramos en Hebreos 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir, que parte el alma y el espíritu. O sea, que la palabra de Dios, antes de que nos convirtiéramos, vean esto, cuando nacemos, el alma y nuestro espíritu nacen amalgamados. Nacemos con el alma y el espíritu así. O sea, zona gris. No hay blanco ni es negro. No distinguimos realmente el bien del mal. La palabra de Dios entra cuando la recibimos y lo que hace es separar entonces el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque ahora Dios a los cristianos ya no nos va a tratar con experiencias mentales o psicodélicas, porque la mente es muy engañosa. Ahora Dios nos va a tratar, porque Él es espíritu, con el espíritu. Y toda la información de Dios vendrá al espíritu a través de Juan 6:63. Mis palabras son espíritu y son vida. Yo hago contacto con la Biblia y no es letra muerta. Hay algo que tiene vida que entra cuando la memorizo, la estudio, la leo, la medito, entra a mi alma y comienza a cambiar mi manera de pensar. Porque renueva mi mente la palabra de Dios. Entonces ahora el espíritu, ¿verdad?, comienza a mandar la información al alma. Ya mi información no viene de Marx, ni de Freud, ni del Che Guevara, ni Jean-Paul Sartre, ni tampoco de Bertrand Russell, ni de Platón, ni de Demóstenes, ni de Sócrates. Mi mente ahora ya no es alimentada por ninguna mente humana, porque todos los hombres no podemos ser perfectos ni contener la sabiduría. El único que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida fue Jesucristo. Y ahora a Él le interesa que yo le haga caso, que venga a su libro, que lo traiga los domingos a la iglesia, que tenga una Biblia en mi cuarto, otra en el baño, otra en mi cajón de mi coche, cuando vaya al banco una Biblia chiquita, que seamos hombres y mujeres de la palabra. Si no, nunca vamos a crecer, ni vamos a conocer realmente a Dios. Y la Biblia cada vez más lejos y más lejos y más lejos y más lejos, al grado que ya llegan personas a la iglesia sin la Biblia. Yo me acuerdo en mis clases de química y de física, lo primero que el maestro decía: levanten su libro de física. Pepito, yo no lo traigo, vaya a su casa por él. Su libro de física, no lo traje. ¿Cómo vienes a la clase de física sin tu libro de física, Pepito? Vete por él. Venimos a la iglesia, ¿cuál es nuestro libro? La Biblia. Y más de la mitad de la gente ya no trae la Biblia. Porque ahora pues ponen aquí los versículos
Y esto es para la gente que viene nueva, los que no traen Biblias, para que se comiencen a adentrar con la Biblia. Pero ya se acostumbraron los cristianos a que les pinten esto, el pizarrón, con las respuestas en el pizarrón, y ahora ya no traen la Biblia. Y así estamos siendo condicionados a alejarnos de la palabra de Dios. Entonces, somos espíritu, alma y cuerpo, nos morimos y nos vamos en el arrebatamiento con Dios derechito al cielo. Y finalmente, en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, veamos el quinto sello. Esto termina con la famosa también teoría de que cuando morimos estamos dormidos. Hay una secta que se llama los Testigos de Jehová que enseñan esta herejía, que la Biblia no sé dónde lo sacaron, pero no lo enseña la Biblia. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi, dice Juan, vi con mis ojos espirituales bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que decían. Juan vio en el cielo seres humanos, sus almas que habían muerto como mártires por la palabra de Dios. Y allá en el cielo clamaban, tenían cuerdas vocales. ¿Pero qué acaso al morir los gusanos no nos comen todo? ¿No nos comen las cuerdas vocales los gusanos o nos las dejan? ¿Nos comen el cerebro también? ¿Y cómo en la otra vida seguimos pensando? Y seguimos hablando. Y seguimos oyendo. Ya desde aquí, Cristo dijo, tienen ojos pero no ven. Tienen oídos pero no oyen. Y tenemos una mente, dice 1 Corintios 2, la mente de Cristo. Y los cristianos, ahora que viven en la palabra, ven las cosas como Cristo las ve, oyen las cosas espirituales, leen las cosas espirituales, gustan la palabra de Dios, porque dentro de ellos los oídos y los ojos y la voz que hablamos, siempre hablamos para bendecir, nunca hablamos para maldecir ni hablar mal de nadie en la vida, porque ahora somos personas para bendecir a los demás. En la otra vida, esos oídos, esos ojos que estamos entrenando son los espirituales que mantendremos arriba en el cielo. Clamaban a gran voz, estaban hablando, pero no nada más eso. Vean lo que dice a continuación. Le decían a Dios: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Allá en el cielo estaban conscientes de vivir. Sabían lo que estaba pasando en la tierra. Tenían conciencia, no estaban fuera de la realidad. No eran espíritus como Gasparín. No andaba de aquí para allá y con una nube con una arpa y tocando una. No. Vamos a mantener la conciencia de lo que somos mientras estamos aquí en el cuerpo. Señor, ¿hasta cuándo acabas con los secuestros, las guerras, los problemas, los divorcios allá en el mundo? Querían saber, le seguían preguntando a Dios, estaban junto al Padre. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que sus hermanos, los consiervos, o sea, hasta que todos los que van a morir por el anticristo mueran, entonces podremos fundar el reino mesiánico en la tierra. Le damos gracias a Dios porque estamos esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Jesucristo en el mundo.
Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 3, y todos los que tienen esta esperanza se purifican a sí mismos. Nadie levante la mano. Yo quiero preguntarte en esta semana, ¿cuántos versículos de la Biblia has memorizado? Nadie levante la mano. ¿De perdida te sabe ya el Salmo 23 de memoria? ¿Ya de perdida? ¿O el Salmo 91 de memoria? Digo, no levanten la mano, no presuman. ¿O algún capítulo de la Biblia? Entonces, si no tenemos la Biblia y la guardamos y la memorizamos, ¿cómo podemos meditar y tener la palabra de Dios morando, habitando dentro de nosotros? La tenemos aquí y se nos sale. La oímos el domingo y se nos sale. Y estamos así, no la almacenamos, no la guardamos dentro de nuestra mente. Por eso nuestra mente no está renovada. Y por eso hay cristianos que tienen 5 años, 10 años en Cristo y siguen pensando igual que como antes eran cristianos. Pero vienen a la iglesia, aleluya y gloria a Dios, pero no han sido cambiados en su manera de pensar. No han cambiado su trato con su esposa, la siguen tratando igual. Otras mujeres siguen igual de rezongonas que como antes. Los jóvenes teniendo relaciones sexuales con sus novios o con sus novias y vienen a la iglesia y están en la alabanza. ¿Cómo puedes explicar esto? Mentes no renovadas. No han aprendido a pensar del pecado como piensa Dios. Y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, y lo que nosotros sembramos vamos a recoger.
I'm just me, and you're just you. But somehow, that's everything we need. I don't have a perfect story, no shining crown to wear, just a heart that keeps on choosing you in every prayer. You're not made of fairy tales, you're not some distant dream, just the one who feels like home in ways I can't explain. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. We're not written like a story people talk about for years, but in every quiet moment, you're the one I feel so near. I'm just me and you're just you, nothing more, but it feels true. No disguise, no in between, just the way it's meant to be. We don't need to be someone, we don't have to chase the sun. In this world so wild and free, you belong with me. Maybe we're not perfect, maybe we don't shine, but if you stay beside me, then everything is right. I'm just me and you're just you, still somehow we make it through every road and every sea. Lead you back to me. We don't need the stars above, we already have enough. Simple hearts, one destiny. You're the one for me.